Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, Zorin OS Core y Linux Mint Cinnamon en sus últimas versiones. Un versus o cara a cara donde, partiendo de la instalación, pasando por los primeros pasos, recursos empleados y aplicaciones, las comparamos para tratar de dictaminar cuál es la mejor de estas populares distros elegidas tanto por novicios como por experimentados. Para la comparación entre las distros, emplearemos este mini PC V-Link que posee un CPU Intel i7 de 12ª generación con 10 núcleos y 16 subprocesos, 32 GB de RAM y como no dispongo de dos unidades de estado sólido SATA iguales, utilizaré dos muy similares, Gigabyte y Kingston, de 240 y 256 GB de capacidad respectivamente. Para no emplear recursos del mini PC, toda la captura de video la hago en otra PC con una capturadora Elgato Camlink. No veremos en detalle las características de cada distro, eso lo hicimos en el capítulo 170 con Linux Mint y en el capítulo 144 con Zorin OS. Nos centraremos en la comparación entre ambas. Comenzando con el sitio web de Zorin OS, este es moderno, queda bien claro dónde realizar la descarga y la imagen ISO que emplearemos es la correspondiente a Zorin OS Core 17.2, la versión más potente. La imagen ISO tiene un tamaño de 3.2 GB y la flasheo en una memoria USB con Ventoy. Pasando a la instalación, una vez que bootea, seleccionamos la ISO de Zorin y cuando abre tiene la opción de probar Zorin o de instalarla. Es decir, no carga directamente el live y luego con un icono ofrece instalarlo. No es una gran diferencia, pero me parece más claro. Se nos solicita el idioma y de allí en más se continuará con el idioma seleccionado. Instalar Zorin OS, distribución del teclado, red inalámbrica, algo importante en todas las distros basadas en Ubuntu para instalar software de terceros o restricted extras, el tipo de instalación en disco, zona geográfica, usuarios y autologin si se prefiere, una instalación muy simple donde se nos pregunta lo justo y es muy rápido. Al finalizar, tenemos que reiniciar el equipo. Linux Mint también dispone de un sitio web moderno, bien estructurado y claramente muestra dónde hacer clic para la descarga. Utilizaremos su escritorio principal y desarrollado por el propio Linux Mint, Cinnamon. Se trata de una imagen ISO de 2.7 GB y hay disponibles mirrors en muchas partes del mundo para una descarga lo más rápida posible. Flasheo la imagen ISO en Ventoy y luego se abre Linux Mint en modo live. Detecta la presencia de redes Wi-Fi y nos conectamos a la nuestra. A partir de ese momento contamos con un live funcional, pero para instalar en el disco es necesario hacer doble clic en el icono de Install Linux Mint. Lo primero que se solicitará será el idioma para continuar la instalación en el mismo. Disposición del teclado y los códecs multimedia o software de terceros, al igual que con Zorin. El tipo de instalación en disco, zona geográfica, usuario, password y para activar el inicio de sesión automático, si así se prefiere, un proceso de instalación muy similar al de Zorin. Ambos son simples e intuitivos. Al finalizar, hay que reiniciar el equipo. Ambos instaladores son excelentes. Cuando inicias Zorin OS por primera vez, en mi experiencia lo primero es hacer clic abajo a la derecha en el pequeño engranaje y cambiar Zorin Desktop por Zorin Desktop on Xorg. Al menos en mi hardware, Wayland trae problemas permanentemente, algo que por ejemplo no ocurre en Ubuntu. No tengo problemas con este mismo hardware con Ubuntu y GNOME con Wayland. Si bien no es algo grave, pero si ambos comparten el mismo andamiaje, algo no está bien en Zorin. Una vez acreditado, se abre Zorin OS con su escritorio GNOME y la ventana de bienvenida o tour inicial, donde nos muestra el lanzador de aplicaciones. Después, para cambiar la apariencia con Zorin Appearance, que luego veremos, para conectar las cuentas en línea, para vincular el teléfono con Zorin Connect y la tienda de software. Luego una notificación nos informa que hay disponibles actualizaciones de software. Dando en instalar ahora, comienza con el proceso de instalación y descarga que se realiza de forma automática. Es el equivalente cuando desde la terminal ejecutamos update y upgrade, algo totalmente necesario luego de toda nueva instalación. Cuando inicia Linux Mint y llegamos al gestor de inicio de sesión, el servidor por defecto es X11, con lo cual no es necesario hacer cambios,
excepto que quieras probar con Wayland, que en Cinnamon se encuentra en modo experimental. Para este video, en ambas distros, será con Xorg. Al abrirse por primera vez el escritorio Cinnamon de Linux Mint, este también lo hace con una ventana de bienvenida, y con clic en Vamos allá, podemos configurar los colores de escritorio, Timeshift para crear instantáneas de restauración, el gestor de controladores, por si tenemos por ejemplo una tarjeta de video que necesite un controlador, doy clic en Iniciar, y en mi caso no se necesitan controladores. El gestor de actualizaciones me parece lo más interesante en esta pantalla de bienvenida, y nos permite utilizar una aplicación para seleccionar los servidores o mirrors más veloces para nuestra ubicación geográfica, una herramienta muy útil. Dando clic en ambos buscará los más veloces. Es una prueba que demora algunos minutos, pero bien vale la pena invertir este tiempo porque a futuro todas las descargas serán mucho más veloces. A continuación, realizo la actualización de los paquetes que incluye un nuevo kernel, con lo cual al finalizar es necesario reiniciar el equipo. En cuanto a las pantallas iniciales, me parece mejor la de Linux Mint, ya que nos permite, ni bien iniciado y de forma fácil, realizar tareas más importantes. Punto a favor de Mint. Para obtener información básica del sistema, instalé FastFetch en ambas distros. Es el único paquete agregado. Ejecuto FastFetch con el equipo recién iniciado, luego de la actualización. En Zorin a los 31 segundos y en Mint a los 28 segundos. El primer dato interesante que obtenemos es que Zorin se basa en Ubuntu Yami, es decir 22.04, más precisamente 22.04.5, mientras que en Mint no lo muestra, pero sabemos que se trata de 24.04. Para comprobarlo, en ambas distros veamos lo que nos muestra grep con Ubuntu-code dentro de etc/OS-release, y comprobamos que efectivamente en Zorin 17.2 es con base Ubuntu 22.04 Yami Jellyfish, mientras que en Linux Mint es 24.04 Novel Numbat, la última versión salida en abril de este 2024. Volviendo a FastFetch, comprobamos que utilizan el mismo kernel, 6.8.0-45. Los paquetes en Linux Mint, 1956, todos ellos DPKG, mientras que en Zorin, 1902 DPKG y 12 Flatpak. Si bien el tema Flatpak corresponde a la sección Gestión de software, veamos cuáles son esos 12 que emplea Zorin, y lo comprobamos con Flatpak List. Tratándose de temas para la apariencia de Zorin, no son aplicaciones. Cabe destacar que ambas distros no incluyen ningún snap instalado. En cuanto al escritorio, Zorin utiliza GNOME 43.9. Recordemos que Ubuntu 24.04 ya trae GNOME 46. Linux Mint emplea el escritorio propio, Cinnamon, en su versión 6.2.9. En ambas distros estamos con X11 como servidor de ventanas, en Zorin por fallas en Wayland y en Mint por ser el predeterminado, y estando Wayland en etapa experimental. Sobre el hardware ya hablamos, y en cuanto al empleo de memoria, Zorin utiliza 1.76 GB, mientras que Linux Mint 1.36 GB. Mint emplea 400 MB menos que Zorin. Para la siguiente prueba utilizaremos el sistema de registro de systemd. Ejecutamos systemd-analyze, sabiendo que las unidades de estado sólido no son exactamente iguales, pero el valor total obtenido es muy similar, 27.855 segundos para Zorin OS y 27.564 segundos para Linux Mint, menos de 3 décimas de segundo de diferencia. Para acceder al entorno gráfico, Zorin lo hace en 7.423 segundos, mientras que Linux Mint en 9.408 segundos. Pasemos a ver las aplicaciones incluidas en cada distro. Los menús desde el lanzador de aplicaciones lucen más modernos en Zorin OS con el panel de aplicaciones flotante y transparencia en el panel inferior. En cuanto a las aplicaciones, ambas poseen una muy buena selección y muchas aplicaciones importantes en común, como ser el navegador Firefox, la suite de ofimática LibreOffice. Entre las diferencias se encuentra un sello o marca registrada de Zorin, como es el Zorin Appearance, al igual que Zorin Connect para vincular el teléfono. También Wine para uso de algo de software de Windows, mientras que Linux Mint incluye Timeshift para hacer instantáneas de recuperación y Warpinator para transferir archivos entre Windows y Linux sin necesidad de usar el más potente y también más complejo de configurar Samba. Comencemos con algunas de estas aplicaciones destacadas. Siempre es importante contar con un buen gestor de archivos y directorios o File Manager,
y Linux Mint tiene a Nemo en su versión 6.2.8. Es un fork de Nautilus, el gestor de archivos de GNOME, que ahora se denomina archivos o files. Es como un perro llamarlo perro. Descriptivo es sin dudas, pero bueno. Es política de GNOME, al reproductor de videos lo llaman videos. Nemo luce moderno, permite navegar entre archivos y directorios con facilidad, incluso en la red local. Dispone de múltiples vistas para archivos y carpetas. Todo lo que un buen gestor de archivos requiere, Nemo lo tiene. Dentro del directorio descargas se encuentra la imagen ISO de Linux Mint, y con clic derecho en el menú contextual accedemos a los spices, especias o acciones de Nemo. Aquí son estas: verificar o crear una memoria USB de arranque. Doy en verificar y rápidamente muestra el hash criptográfico, fingerprint o huella dactilar del archivo, sin necesidad de ir a la terminal y ejecutar el comando. Si nos dirigimos al menú Acciones, podemos agregar o quitar de estos spices y también con clic en la solapa Descargar obtener otros de una larga lista que crece permanentemente. Estos add-ons me parecen geniales. La reproducción de video queda a cargo de Celluloid, que es un front-end de MPB o MPV, y reproduce la gran mayoría de formatos de video, aquí con uno en formato MOV. En cuanto al visor de imágenes, quien se encarga de abrir las fotos de manera predeterminada es el simple pero efectivo Xviewer, que no tiene ningún problema con estas fotos en alta resolución ni tampoco con fotos en formato RAW, al menos con el RAW de Canon. Dispone también de otro visor de imágenes, Pix, que funciona igual de bien y tampoco tiene problemas con el formato RAW. Pasando al navegador web, se trata de Firefox, en estos momentos con la versión 131.0, y como sabemos, con la ventaja de no ser ESR ni tampoco por Snap. Este se encuentra en los propios repos de Mint. Pasando a probarlo con un video del canal, o una resolución de 4K o 2160p, con el reproductor en tamaño cine, que es algo menor a pantalla completa, y con las estadísticas activadas, la reproducción es perfecta, sin caída de cuadros, y en HTOP comprobamos que se emplean aproximadamente 2.10 GB de RAM. Un alto empleo, pero también lo es la resolución, mientras que los núcleos del procesador se mantienen entre el 4 y 14% como máximo. En Zorin, el gestor de archivos es el de GNOME, Archivos. Se encuentra en la versión 42.6 y también es de aspecto moderno, minimalista y potente, donde navegar entre directorios y archivos se realiza de forma eficiente. Dentro del directorio Videos se encuentra el mismo archivo en formato MOV que probamos anteriormente, y es el reproductor Videos de GNOME que lo muestra de manera correcta. Siguiendo con los nombres creativos de GNOME, el visor de imágenes de Zorin es visor de imágenes. Pruebo las mismas fotos de recién en Mint y aquí también se muestran correctamente. Es una muy buena aplicación. Pasando al navegador web, este es Firefox en la versión 131.0.2. Tampoco es ESR ni paquete Snap. Excelente por ambas distros. Reproduciendo el mismo video del canal, también a 4K o 2160p, todo es fluido, sin caída de cuadros. En cuanto al empleo de memoria, HTOP nos muestra 2.35 GB aproximadamente, ligeramente mayor a los 2.10 GB de Mint. Una diferencia poco significativa. Los núcleos del procesador se emplean entre el 3 y 10%, muy bajo empleo para una resolución alta. El rendimiento en multimedia es igual de bueno tanto en Linux Mint como en Zorin. Una de las aplicaciones destacadas, propias y más conocidas de Zorin es Zorin Appearance. Accedemos desde el lanzador principal y tiene 4 configuraciones estándar. El primero, donde nos encontramos o predeterminado. El segundo, muy similar al primero, diferenciándose en un panel inferior más delgado y algún cambio menor en los iconos. La tercera disposición es una especie de híbrido entre el predeterminado y el utilizado en Ubuntu, con un panel inferior que no es un dock y a la izquierda un botón de actividades o mostrar aplicaciones, que tiene como característica que el panel se mantiene en su posición aun cuando abrimos una aplicación o ventana. No es necesario presionar la tecla Super. El cuarto escritorio es más parecido al de Ubuntu o Fedora, con un panel en la parte superior con el botón de actividades a la izquierda, los espacios de trabajo o escritorios virtuales a los que se accede con clic o la rueda del mouse. Las aplicaciones se abren desde el botón Aplicaciones en una especie de dock inferior. Me parece un escritorio interesante, pero en lo personal para Zorin prefiero el predeterminado. Volviendo a este, en tema podemos cambiar entre claro u oscuro, al igual que el color de énfasis o resaltado. El modo oscuro me agrada,
pero para los fines del video me parece mejor el claro. Entre las animaciones de ventana se encuentra el modo gelatina, que por suerte, de manera predeterminada, se encuentra desactivado. Y también el cubo, igual de innecesario. En escritorio se puede activar los iconos o accesos directos a carpeta personal y papelera, que en lo personal prefiero no tenerlos en el escritorio. Accedo a ellos desde el gestor de archivos. Los volúmenes montados, como por ejemplo memorias USB y servidores de red. El Zorin Appearance me gusta porque de forma muy rápida se puede cambiar el aspecto de la distro y ciertamente es una característica propia de Zorin. Pasemos a otro tema importante, como la gestión de software. La tienda o gestor en Zorin es GNOME Software, posiblemente la mejor en el ecosistema Linux. Accedo con clic en el icono en el panel y las aplicaciones se encuentran agrupadas en categorías. Y no solo podemos instalar aplicaciones, sino que también podemos desinstalarlas. Con clic a la derecha en el menú de opciones y preferencias, además de permitir o no las actualizaciones, podemos seleccionar para que nos muestre solo las aplicaciones que forman parte del software libre y no aquellas privativas. En mi caso lo dejo para que muestre todas. La primera aplicación que buscaré será una que sabemos es software libre, como el reproductor VLC o VLC. Rápidamente lo encuentra, lo selecciono y desplegando el menú debajo de Install nos muestra que se encuentra tanto en el repositorio de Flatpak como en el de Zorin o Ubuntu, que para el caso es lo mismo. Zorin siempre muestra primero el repo de Flatpak y luego el oficial, si es que existe la aplicación en los dos repos. La versión disponible en Flatpak es la 3.0.21 y debajo, donde te recuadro, muestra el tipo de licencia, que en este caso es Open Source. Ahora, si cambiamos al repo oficial, la versión disponible es la 3.0.16. Es habitual que Flatpak tenga versiones bastante más modernas. También las aplicaciones en Flatpak son bastante más pesadas que las dev. Busco otra aplicación de software libre, como es el entorno de desarrollo integrado Thonny, y este lo tenemos en Flatpak, en Snap y en el repositorio oficial. En este caso en particular, la versión del repo oficial es demasiado antigua. El siguiente a buscar es Spotify, que se encuentra disponible solo en el repositorio de Flatpak, al igual que Visual Studio Code. La realidad es que con la tienda o gestor de Zorin tendremos prácticamente todo el software que podamos necesitar. Zorin no trae instalado el gestor Synaptic, que es todo un clásico con paquetes dev. Los desarrolladores no lo consideran necesario. De todos modos, lo podemos instalar desde GNOME Software o desde la terminal. Linux Mint decidió mantener Synaptic como gestor de software. Como se dijo, un clásico para la paquetería Debian, lanzado originalmente en el año 2001. Si bien su aspecto no es tan gráfico como los modernos, pero es igual de potente. Aquí busco el entorno de desarrollo integrado Thonny, que sabemos es software libre, y si bien es necesario confirmar varias veces, a mi entender de manera innecesaria tantas veces, no quita que lo hace muy bien. Se integra al lanzador de aplicaciones y la versión disponible es la 4.0.1. Recordarán que cuando recién la buscamos en el repo oficial de Zorin era la 3.3.14. La desventaja de Synaptic: no integra Flatpak. Como gestor principal, Linux Mint posee su propio desarrollo, Mint Install, que lo encontramos en el menú principal con el nombre gestor de software, moderno al estilo GNOME Software, con las aplicaciones agrupadas por destacadas y en categorías. Con clic en el menú opciones tenemos un deslizador para seleccionar si queremos que se muestren los Flatpaks no verificados, lo cual activo. También tenemos un menú desplegable para seleccionar que se nos muestre solo los Flatpaks, solo los del sistema o dev, o todos los tipos. Dejo todos. La primera búsqueda será el reproductor multimedia, VLC, y este se encuentra tanto como paquete del sistema como en Flatpak. Pero aquí, a diferencia de Zorin, primero muestra el paquete del sistema y luego el de Flatpak, lo cual para mí es el orden correcto. La siguiente búsqueda es Visual Studio Code, el cual encuentra sin problemas porque activamos que muestre también los paquetes no verificados. En todo momento, con iconos en color rojo, nos muestra la condición de este paquete. Cabe destacar que Snap, de forma predeterminada en Linux Mint, está desactivado, siendo Mint un fuerte detractor de Snap y la política llevada a cabo por Canonical al respecto. Para finalizar, una distro es un todo: su base, escritorio, utilidades propias y selección de aplicaciones. En el caso de las dos que nos convocan, son muy similares. Mint trae instalado Timeshift, que permite hacer instantáneas de recuperación, y lo tratamos en detalle en el capítulo 153.
Zorin no lo trae instalado, pero lo encontramos sin problemas en la tienda de software como paquete del sistema, con lo cual no lo considero una ventaja para Linux Mint. Con respecto a un tema controversial como es Wine para ejecutar aplicaciones de Windows en Linux, recordemos, Wine no es un emulador, es una capa de compatibilidad. Zorin le da algo más de importancia a Wine que Linux Mint, a mi entender más por motivos de marketing que por motivos concretos. Y en su página principal nos informa. Incluso puedes ejecutar muchas aplicaciones de Windows en Zorin con el soporte para aplicaciones de Windows. Léase Wine. Si nos dirigimos a la documentación del Windows App Support, ahora nos dice que no todas funcionan, que es mejor buscar esa aplicación nativa. Esta sí es la realidad. Es poco el software que realmente funciona bien en Wine. Lo que a muchos les interesa, como el software de Adobe, solo lo hace con versiones muy viejas. Mi experiencia con Wine nunca fue muy buena. Wine en Zorin no viene instalado, pero sí es verdad que cuentan con un paquete para descargar de la tienda de aplicaciones que permite hacerlo junto con Bottles. Es algo más simple que instalarlo desde Mint, donde hay que descargar y configurar algo más. Solo Wine ocupa en disco 1.8 GB. Si bien en Zorin puede ser algo más simple, no es que Zorin dispone de soporte para Windows y Linux Mint no. Es casi por igual. A modo de conclusión, Linux Mint y Zorin OS son distros con mucho más similitudes que diferencias, siendo las diferencias en estos momentos la versión de Ubuntu donde Mint está más actualizado. Kernel emplean exactamente el mismo. En consumo de memoria, Zorin es 400 MB más pesado que Mint. Desde el punto de vista estético, me parece más bonito Zorin, y sobre todo, me parece algo más fácil de personalizar. Me gusta que Linux Mint traiga instalado Synaptic y pueda, apenas instalado, seleccionar los mirrors más veloces y disponga de una utilidad para buscar controladores. Si bien me parecen distros ideales para quienes comienzan, por ser muy amigables, es para cualquier nivel de conocimiento. Me parece un error que Zorin de forma predeterminada utilice Wayland faltando aún mucho desarrollo. Con mi hardware es literalmente inusable, fallas permanentes. Me parece mucho más atinado que por defecto sea X11 y Wayland como prueba, el enfoque que utiliza Mint. Lo concreto, cualquiera de estas dos distros que elijas si tienes un hardware no muy antiguo será una excelente decisión. En lo personal, y por estar basada en Ubuntu 24.04 y algún pequeño detalle como su posición sobre Snap, por estrecho margen prefiero a Linux Mint. Y con esto llegamos al final del video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡Hasta la próxima!